para el año 2022. Podemos saludar ya a su CEO, está con nosotros David Martínez. Muy buenas tardes, David, bienvenido de nuevo a Negocios. ¿Qué tal? Buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Bueno, veíamos los titulares de esos resultados. David, AEDAS Homes superando los 400 millones de ingresos. Cuéntanos un poco más cómo han ido esas cuentas, cómo desgranarías las principales partidas. Bueno, estamos presentando los resultados a 9 meses y las perspectivas para el año son incluso superiores. Creemos que a final del año podremos estar cerrando en torno de los 750 millones con un margen bruto cerca del 30%. Y con un EBITDA pues del entorno del 18-19%. Con lo cual es confirmación de que el mercado inmobiliario, en concreto el promotor, el residencial, está funcionando extraordinariamente bien. La verdad estamos muy satisfechos de la evolución del mercado. Dentro de estas cuentas que estáis presentando, llama la atención también lo que sucede en cuanto al suelo, ¿no? Es una de las demandas que estamos viendo en el sector. ¿Cómo lo estáis gestionando desde AEDAS Homes? Porque también hemos visto esos titulares respecto a los solares adquiridos, más de 3.500 viviendas dentro del plan para este 2022. Bueno, como sabes, para el sector de los promotores, el suelo es la materia prima de nuestra actividad. En ese sentido, nuestra compañía, que tiene una organización muy descentralizada, hay que entender que nuestro negocio es un negocio muy local. No es lo mismo hacer una promoción en Cataluña que hacerla en Andalucía o que en Galicia. Cambia pues tanto el diseño como las normativas, como los proveedores, como incluso hasta el lenguaje, como conocemos en este país, ¿no? Y por tanto es fundamental el poder tener equipos como tenemos nosotros en cada uno de los territorios, comprando permanentemente suelo que nos permita reemplazar el suelo que vamos entregando. En ese sentido, la organización este año habrá comprado previsiblemente, antes de que acabe el mismo, a 31 de marzo, del entorno de las 3.600 a 3.800 unidades, en casi 300 millones de euros invertidos en suelo finalista, listo para poder lanzar nuevas promociones. ¿Cómo ves el papel del sector en este contexto en el que estamos hablando de recuperación económica para España? Estamos pendientes, ¿no?, de que efectivamente se vayan confirmando más cifras sobre la recuperación de la economía española. Lo vemos quizá en el mercado laboral, no se está reflejando todavía tampoco tanto en los datos de PIB, pero sí miramos con lupa cada uno de esos sectores, ¿no?, cuando la estadística nos publica esas cifras de crecimiento. ¿Cómo estás viendo al sector y qué previsiones crees que pueden hacer en ese aporte a la recuperación económica? Pues mira, el sector de la promoción de residencial es uno de los tractores actualmente de la economía. Hay que tener en cuenta que el sector que conocemos hoy en día es un sector muy diferente al que conocimos en su momento antes del estallido de la burbuja en el año 2007. Es un sector mucho más pequeñito, somos mucho menos players, con un gobierno corporativo muy distinto, compañías en muchos de los casos constituidas después del estallido de la burbuja, con unos criterios de disciplina financiera y muchísimo más rigor que en la época anterior. Y lo que estamos encontrando es que hay una demanda muy superior a la oferta actualmente. España durante muchos años ha dejado de fabricar vivienda y ahora mismo lo que estamos viendo es que hay varias generaciones españoles que necesitan acceder a la vivienda y no existe. Con lo cual estamos viendo un momento extraordinario para nuestra actividad y las perspectivas a medio y largo plazo con estos tipos de interés tan bajos, aunque suban 25 o 50 puntos básicos, no va a tener un impacto real en la demanda, las perspectivas, como digo, son muy buenas. Mirando también a los retos, ¿no?, las oportunidades que tiene el sector por delante, hablamos, por ejemplo, mucho de la transformación digital, de cómo va permeando a cada uno de los sectores de nuestra economía. De hecho, hablábamos precisamente de eso hace poco en el programa. Hablábamos, por ejemplo, de cómo se estima que la economía digital pueda suponer un 40% del PIB de aquí a muy poquitos años. ¿Vosotros cómo estáis viviendo todas estas transformaciones? No solo la digital, ¿no? También hablamos, pues no sé, de retos de sostenibilidad, de adaptación a las nuevas gustos, ¿no?, de la población. ¿Cómo estáis viviendo todo este proceso de transformación? Pues mira, tal vez hemos sido el último de los sectores en acometer esa transformación digital y de nuestro modelo de negocio.
De hecho, en los últimos 20 años la mayoría de las industrias han sufrido un cambio de modelo de negocio muy significativo, derivado por un lado por el cambio de los hábitos de los consumidores, pero también por la disrupción tecnológica. Nosotros como sector ya estamos en ese proceso. Estamos digitalizando todos nuestros procesos, desde las partes administrativas, pasando por la parte comercial, e incluso estamos sufriendo un proceso de transformación de la industria de la construcción. Hoy en día una parte de las viviendas que fabricamos, o bien de forma modular, se construyen en plantas de fabricación, en plantas de ensamblaje, o bien elementos parciales como pueden ser cuartos de baño, tabiques, fachadas. En definitiva, estamos experimentando un cambio de modelo de negocio de forma muy significativa. En la práctica estamos pasando de un sector que era un negocio a un sector que es una industria. Hoy en día las compañías promotoras son organizaciones con un gobierno corporativo muy serio, con una disciplina financiera, con una grandísima solvencia económica, que compran suelo finalista o compran suelo en gestión y fabrican vivienda. Y eso es más parecido a una industria que a un negocio, como teníamos en los momentos previos al estallido de la burbuja en el año 2007. Y eso es muy sano, porque al final nuestro negocio es muy intensivo en capital y necesitamos financiación, necesitamos tanto recursos propios como externos. Y los recursos externos y los propios los atraemos cuando construimos un sector que es creíble, que es confiable y por tanto es invertible. En definitiva, estamos en un cambio de modelo de negocio, construyendo un nuevo sector confiable. Dentro de estos procesos de transformación, estamos muy pendientes de qué efecto pueda tener en ellos y también en la recuperación de la que hablábamos antes, los fondos europeos de recuperación, ¿no? Que están muy ligados, bueno, pues a esas nuevas pautas de sostenibilidad, de buen gobierno, de digitalización, ¿no? de la economía. En vuestro caso, ¿cómo veis los fondos europeos? ¿Veis que van a ser una oportunidad para, bueno, pues ayudar al sector en esas transformaciones que nos apuntas? Pueden ser una oportunidad para ayudar al sector, pero el sector ya por sí mismo está transformándose. Lo que creo es que sobre todo son una oportunidad para nuestras ciudades. Piensa que en España en los últimos 50 o 60 años las ciudades han crecido colonizando terreno nuevo, en forma de mancha de aceite. Hemos ido construyendo nuevos barrios en la periferia, en las extensiones de las ciudades. Y eso no es sostenible, eso tiene muchísimos problemas de tipo medioambiental, tipo social, y hoy en día no hace sentido. Hoy en día lo que parece mucho más lógico es que regeneremos espacios urbanos en el interior de las ciudades. Y los fondos europeos habilitan unas partidas económicas muy relevantes a estos efectos. Por tanto, creo honestamente que hay una magnífica oportunidad que tenemos los municipios, las compañías promotoras y los ciudadanos para regenerar espacio urbano existente dentro de las ciudades y crear nuevos promociones de viviendas, oficinas, locales comerciales dentro del tejido existente. Y los fondos europeos pueden ayudar a que los ayuntamientos acometan conjuntamente con las compañías privadas este tipo de modificaciones del tejido urbano. Estamos también en España, sobre todo, ya volviendo a nuestro contexto actual del mercado inmobiliario, en un momento en que estamos pensando fórmulas, ¿no? Desde la política, desde el sector privado, de cómo facilitar un mayor acceso a la vivienda, sobre todo en esas zonas donde vemos unos mercados más tensionados. Por la parte que os toca, no sé si nos puedes contar algunas iniciativas, qué acciones estáis llevando a cabo desde Aedas Homes, bueno, pues para facilitar ese acceso a la vivienda. No sé, veo también opciones, por ejemplo, en el sector promotor cada vez más apostando por ese build to rent, viendo en el mercado del alquiler alguna vivienda. ¿Qué puedes contarnos de, bueno, pues de ese tipo de iniciativas? Así es. Este es uno de los principales problemas que en mi opinión tiene nuestro país. Tenemos, como decía antes, una o dos generaciones de jóvenes españoles que no han tenido acceso a la vivienda en el momento en el que otras generaciones lo hemos tenido. Y en muchos casos no es porque no tengan solvencia económica para poder pagar la letra de una hipoteca, sino porque no han tenido la posibilidad de ahorrar para hacer el pago inicial. Bien, en este sentido somos plenamente conscientes y desde Aedas tenemos ahora mismo en marcha más de 6.000 viviendas destinadas a este tipo de
segmentos de población. Tenemos en marcha 1.500 viviendas dedicadas al alquiler en las principales ciudades españolas. Nosotros fabricamos esos bloques de apartamentos destinados exclusivamente al alquiler y se los entregamos, se los vendemos a operadores institucionales del mercado. Tenemos una concesión por parte de la Comunidad de Madrid para desarrollar 3.600 viviendas en régimen de concesión de derechos de superficie, viviendas en alquiler sobre suelo público que vamos a construir y durante 50 años alquilar con unos alquileres por debajo de los 8 euros el metro cuadrado útil, que van destinados precisamente a esas parejas jóvenes para que durante un tiempo puedan disfrutar de una vivienda nueva con las mejores prestaciones, ahorrar y en un futuro tal vez comprarse, si así lo desean, una vivienda en propiedad. Estamos desarrollando 11 promociones de vivienda de protección específicamente. Aquí tengo apuntado Valencia, Torrejón de Ardoz, Valladolid, Hospitalet, Cornellá, Granada o Dos Hermanas, ejemplos de proyectos donde estamos desarrollando vivienda de protección. Y por último, también estamos desarrollando vivienda de protección en régimen de alquiler, en concreto en la Comunidad de Madrid, pues en torno de 225 unidades más. En total, la compañía tiene más de 6.000 viviendas en fase de desarrollo destinados a este segmento, que es la clave para poder construir país. Si no somos capaces de facilitarle una vivienda a la gente joven, no podrán crear un hogar y no tendremos futuro, ni ellos ni nosotros. Pues David Martínez, CEO de AEDAS Homes, muchísimas gracias por acompañarnos, por permitirnos hacer este viaje